Con esto podemos pasar al turno de preguntas por parte del público. Si tenéis alguna pregunta para Fernando o para Chuck acerca de la información que han compartido con nosotros hoy, o cualquier otra curiosidad que queráis comentar o queráis conocer su opinión. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Sí? Comentabais en vuestras exposiciones que han sido, felicidades a los dos porque han sido unas exposiciones fantásticas y magníficas y por vuestro grandísimo trabajo. Comentabais que, como curiosidad, que el atún que cambia de actividad durante el día y durante la noche. Entonces, ¿podríais explicar un poco más en qué consiste esta actividad? One of the things that I have noticed is that at night they will school closer together and they swim at a slower speed and they seem oblivious to your presence. You can try to feed them by throwing small amounts of food into the water and they will ignore it. They seem to have gone into their into a state where they're not paying attention to their surroundings. And one thing I would point out, and Fernando mentioned this, during the night we have to leave a small illumination, a small light above the tank. If you turn the light out in the tank completely, the fish will lose their orientation and they will scatter and very likely run into the walls of the tank and kill themselves. But under very low illumination, they swim in a tighter school, closer together, and are somewhat oblivious to your presence. Sí, yo voy a añadir que realmente los peces duermen. Todos los peces duermen. No sabemos si lo hacen de una forma parecida a los mamíferos o no, pero eso precisamente en los acuarios se observa, ¿no? Se observa que al disminuir la luz hay un comportamiento mucho más tranquilo. Igual hay algunos peces que se camuflan en algunas zonas, ¿no? Y luego, hay peces diurnos y nocturnos. Eso sí, hay estudios hechos de cronobiología. En el caso del atún, nosotros hemos observado también mediante métodos acústicos, para no molestarles. Hemos observado que efectivamente durante la noche suelen situarse en la zona baja de la jaula y realmente pues se agregan mucho más y tienen un comportamiento como mucho más tranquilo. Quizá estén durmiendo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, felicitar también a los dos ponentes por dos estupendas charlas. Bueno, en un tema que la verdad me era ajeno, no sabía mucho, y la verdad es que las dos me han interesado y me han parecido muy interesantes. Y quería hacer una pregunta. Cuando habéis mostrado los mapas de migraciones del atún, se veía que en la zona del Golfo de México pues parece que pasan ahí bastante tiempo. Y bueno, nos ha venido a la memoria el reciente escape allí en el Golfo de México. Entonces, bueno, saber si se ha valorado cuál puede ser el impacto sobre las poblaciones salvajes del vertido de allí en el Golfo de México. Chuck Farwell es americano. It turns out that last year we were tagging very large tuna in Nova Scotia, and several of the fish that we tagged traveled into the Gulf of Mexico and actually passed over the area where the oil spill occurred, and we do not have that many tagged tuna going into the Gulf, maybe less than 25, but 3 of the last tagged fish that went into the Gulf went directly over or very close to where the oil rig disaster occurred.
Subsequent to that, we have been involved in collecting larval tuna of about 4 species in the Gulf to look at the heart tissue, which it turns out that larval fish hearts are extremely susceptible to some of the compounds that are found in oil. So we feel that the tuna are traveling to those areas. We know from past tagging evidence that general area is used as a spawning site, and we know that larval tuna can be affected by the presence of extremely low concentrations of some of the oil compounds. So we are not all that optimistic that everything is just fine. We have great concern. Sí, a este respecto me gustaría añadir también una información de un colega estadounidense que estuvo visitándonos hace 2 semanas, que también mencionaba acerca de este problema, el hecho de que el oil spill parece que por lo menos parcialmente se extendía en la zona donde anualmente hacen campañas de evaluación de larvas que mencionaba Chuck. Y bueno, mostraba algunas imágenes de cómo el petróleo pues dificultaba las operaciones de medida, pero bueno, recuerdo que comentaba que todavía no conocen cuál puede ser el impacto y desde luego están investigándolo. ¿Hay alguna otra pregunta por parte del público? Lorenzo. Las charlas han sido desde luego estupendas y muy interesantes. Yo haría una pregunta a cada uno de los ponentes. Por una parte, el problema que hay de alimentación o de llevar las larvas a juveniles o pasar esa fase juvenil. ¿Qué es lo que estáis viendo? ¿Cuál sería la alimentación necesaria o qué estáis trabajando concretamente para tratar de pasar esa fase? Y luego, en cuanto a los estudios de migración, para Chuck, si en los marcados se han visto signos de comportamiento reproductivo del atún rojo en los marcados que suelen hacer. Sí. Bueno, estamos trabajando sobre todo primero en enriquecer el rotífero. El rotífero es este zooplancton que nosotros criamos, que realmente es muy útil porque es un saco. Es decir, es un saco vivo al que le podemos meter en la tripa pues lo que queramos, dijéramos, ¿no? Entonces estamos trabajando mucho en el tema de enriquecedores, ¿no? Y por otro lado, pues también en lo que es en la alimentación artificial, también estamos viendo el tema de ácidos grasos, es decir, lo que sería un poco el balance, ¿no? El balance de nutrientes, sobre todo el tema de ácidos grasos y de vitaminas. Probablemente nos esté faltando algo, un oligoelemento, ¿no? Que es el que crea esa carencia y que hace primero que los peces se coman los unos a los otros y luego el que los peces se mueran en el tiempo. Es decir, los peces se van debilitando y se mueren. Y eso es porque probablemente hay algo que les falta, algo que realmente lo necesitan en muy poca cantidad y que no se lo damos, ¿no? Y entonces, dijéramos, ahí está nuestro punto de batalla. Sobre todo en este tema contamos con la colaboración del experto japonés, Manabu Seoka, que es experto nutricionista, ¿no? Y entonces pensamos que con él pues vamos a avanzar mucho más rápido. El problema de esto es que solo tenemos una oportunidad al año. Ese es el problema. Es decir, tenemos el mes de julio y agosto, además nos fastidia el verano, es terrible, ¿no? Pero no tenemos más. Entonces, claro, ya dijéramos, ya hemos acabado esta temporada y hasta el año que viene pues no podemos otra vez realizar experimentos, ¿no? Es el problema. The type of tag that is referred to as the archival tag that is surgically implanted into the peritoneal cavity of the tuna. It can record changes in body temperature and also changes in pressure as the fish dives. We have noticed
on several occasions, maybe more than several, that during what we suspect are spawning events, there is a spike in body temperature. And we also see a very erratic diving behavior where they start making mini shallow dives from the surface down to about 50, 60 meters and then coming right back to the surface repetitively. So we see a change in body temperature and diving behavior. The tags that I'm speaking of, when they are implanted into the fish, the only way you get the data back is that fish has to be caught a second time, and then the person that catches the fish has to realize that there's a tag inside so we can get the tag back. We're afraid that many of our tags are lost because they are not found by the fisher, by the people fishing, or in some cases, maybe the fish are just never caught. So the amount of data is very small, but we feel that we can detect spawning events. Gracias. ¿Alguna otra curiosidad por parte del público? Si no, pues voy a aprovechar yo que tengo una preguntilla que os quería hacer. De la charla de Chuck he entendido que, bueno, os divertís más yendo a pescar los atunes que estando 24 horas mirando cuánto oxígeno consumen. Entonces, de esos momentos divertidos, os quería preguntar a cada uno de los dos, en vuestra carrera como investigadores, ¿cuál ha sido el momento que más satisfacción os ha dado? Yo primero. Bueno, iba a decir que cuando nos tomamos las copas con los compañeros, ¿no? Pero si no fuera por esos momentos, ¿no? Pero bueno, la realidad es que manejar peces vivos pues es muy divertido, ¿no? O sea que en principio es lo más divertido, sobre todo cuando salimos a pescar también, eso es muy, muy divertido. Lo menos divertido es cuando tienes que analizar los datos y lo que es terrible es cuando se te mueren los peces. Eso te da te entra una depresión. Una anécdota rápida, ¿no? Una vez le regalaron a mi hijo un pez de estos dorado y entonces, bueno, yo le daba de comer y se murió, ¿no? Entonces mi hijo me miraba como diciendo, si mi padre se dedica a esto y se le ha muerto el pez, mi padre, ¿qué es lo que vale mi padre, ¿no? Entonces, para decir que también es un trabajo muy duro, ¿eh? This is a very interesting question. I feel very privileged in working in a field, in an area that I think almost every day is fun. I really enjoy working with tuna, and I enjoy working with other people who have the same pleasure. So it's hard to pick any one thing that stands out as being really spectacular. Although I can remember one day fishing, very far south off the coast of Baja California, and we're fishing for yellowfin tuna, and we're catching some fairly large yellowfin. And I wanted to see how long I could keep one alive up on the swim step on the back of the boat. I had a soft pad, vinyl covered pad, and we pulled the fish up on it, and I had a water hose, and I would keep the fish on the deck or on the swim step I would time it 5 minutes, and we didn't take the hook out of the mouth of the fish. Then we'd put the fish back in, it was still on the rod and reel, and we'd let it free spool, run, for a few minutes. And then we'd let it swim around, and then we'd catch it a second time, and testing, how strong is that fish? Mm-hmm. And I did that about 3 times, each time extending the amount of time, 5 minutes, 7, 10 minutes. And through this process, we discovered that we could keep fish out of the water for various activities and keep them healthy and return them to the wild
and they still had strength to swim and to fight against a rod and reel. I found that to be very fascinating and quite, it was fun. I got to catch the same fish 3 times. Muchas gracias por vuestros testimonios, que son otra vez ejemplos de vuestra pasión. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no es así, pues por mi parte volver a agradecer a los ponentes por haber compartido vuestro conocimiento, vuestra pasión con todo el público, y con ello pues cedo la palabra a Vicente para cerrar la sesión. Muchas gracias a todos vosotros porque nos animáis a seguir adelante. Tenemos un reto importantísimo. Ya habéis visto que el proyecto que tenemos sobre el tapete, el Aquarium, juntamente con estos biólogos de primera, estos expertos, estos sabios, pues va a suponer 50 millones de euros. Entonces el reto que tenemos es enorme, y por eso la unión hace la fuerza. Y antes os he dicho que como vamos a formar un comité científico internacional que va a pitar extraordinariamente, y va a estar ASTI, el Instituto Español de Oceanografía, en fin, etcétera. Nos habéis hecho pasar un rato extraordinario y nos hemos culturizado más, porque hemos sabido apreciar lo que cuesta hacer todo esto y qué pronto se ve. Esto es como una gran comida, un gran banquete, se come en 1 horita, y lo que cuesta hacer la tal. O sea, enhorabuena. Nosotros queremos embarcarnos en vuestra embarcación magnífica y nada más. Daros las gracias, porque para nosotros es un honor el que estéis aquí. Es un honor, os lo digo de corazón. Y sabéis que estáis en vuestra casa y os recibiremos siempre pues con este cariño extraordinario que sentimos por vosotros. Y a vosotros pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y nada más. Eskerrik asko, talazterarte.